Mujer negra bloqueada del check-in prioritario. Momentos después compra la aerolínea y despide a todo el equipo. Estás en el aeropuerto apresurándote para tomar tu vuelo y entras en la fila de check-in prioritario. Todo parece rutinario hasta que no lo es. Una mujer tranquila y serena se acerca al mostrador con su boleto en la mano, pero en lugar de un proceso suave se encuentra con falta de respeto, juicio y humillación. ¿Qué pasa después? Bueno, digamos que esta no es la típica historia de un servicio al cliente que salió mal. Se trata de poder, justicia y un giro que nadie vio venir. Antes de empezar, ¿desde dónde estás mirando hoy? Déjanos saber en los comentarios si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia. Asegúrate de presionar el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias impactantes con aún más personas. Ahora vamos a entrar en ello. Las ruedas de la maleta de cuero de Danielle Robinson zumbaban suavemente sobre las lisas baldosas del aeropuerto. Cuando entró en la terminal, las puertas automáticas de vidrio se abrieron con un silbido silencioso, dándole la bienvenida al bullicioso caos de viajeros que se apresuraban a destinos cercanos y lejanos. El aroma a café fresco flotaba en el aire mezclándose con el fuerte aroma del combustible para aviones que se transportaba débilmente por la ventilación. Danielle se detuvo un momento, observando su entorno con una calma practicada que enmascaraba el destello de anticipación en su pecho. Hoy no era solo otro viaje. Era la culminación de meses de planificación meticulosa, largas noches y sacrificios silenciosos. Este vuelo la llevaría a la reunión final donde aseguraría un trato que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para el legado que estaba construyendo. Se ajustó el pañuelo de seda que llevaba alrededor del cuello. Sus suaves tonos contrastaban elegantemente con su abrigo crema a medida. Su comportamiento era pulido, sereno pero accesible, cualidades que le habían ganado respeto en salas donde a menudo la subestimaban. Los tacones de Danielle hicieron clic suavemente. Mientras navegaba entre la multitud de viajeros, su paso era decidido, sin prisa, exudando la tranquila confianza de alguien que pertenecía a cualquier sala a la que entrara. Los letreros superiores de las terminales la guiaban hacia el área de facturación prioritaria. Las palabras brillaban en letras plateadas pulidas sobre una sección acordonada de la terminal donde el lujo se encontraba con la eficiencia, un espacio diseñado para viajeros. Quien pagó por comodidad y facilidad. La fila en el check-in prioritario era refrescantemente corta. Un puñado de pasajeros estaban parados frente a ella tecleando en sus teléfonos o intercambiando cortesías con el personal. Danielle se unió a la fila ajustando su agarre en el portapasaporte en su mano. El elegante estuche de cuero contenía más que sus documentos de viaje. Contenía años de esfuerzo, triunfos y recordatorios del camino que había labrado para sí misma mientras se acercaba al mostrador. Su mirada se dirigió al hombre estacionado detrás de él. Era joven, no mayor de 30 años, con rasgos afilados y un aire de autoimportancia que parecía exagerado para su rol. Su etiqueta con su nombre cuidadosamente prendida a su uniforme impecable Carter rojo se movía con una precisión que bordeaba la vivacidad. Su tono cortante pero educado mientras procesaba al pasajero frente a ella. Sin embargo, había algo en sus ojos, un destello de impaciencia o tal vez juicio que Danielle captó en la breve mirada que le lanzó. Ella no reaccionó. Años de navegar espacios donde no se esperaba que perteneciera le habían enseñado a permanecer equilibrada para dejar que las suposiciones de los demás se revelaran sin darles una energía indebida. Como el pasajero que iba delante de ella terminó y se llevó la maleta, Danielle dio un paso adelante. «Buenos días», dijo con una sonrisa educada, deslizando su pasaporte y billete por el mostrador. Su voz era firme, cálida, carente del derecho que a menudo se espera de los viajeros de primera clase. Danielle creía en la amabilidad incluso cuando no era correspondida. Carter miró los documentos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras leía los detalles por un momento. Su expresión era neutral y profesional. Luego frunció el ceño y la miró. Su comportamiento cambió sutil pero inequívocamente. «Esta línea es para facturación prioritaria», dijo con un tono lento, como si le explicara algo a un niño. «¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto?» La pregunta flotaba en el aire. Cada palabra estaba mezclada con una suposición que Danielle ya había encontrado antes. No era solo la pregunta, era la forma en que la hacía.
la leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. La forma en que su mirada se detuvo un momento demasiado tiempo en ella. La sonrisa educada de Daniele permaneció, aunque un destello de irritación cruzó por su mente. Enderezó su postura ligeramente. Sí, estoy seguro. Respondió de manera uniforme. Es por eso que estoy aquí. La sonrisa de Carter se profundizó como si hubiera estado esperando esa respuesta. Miró su pasaporte de nuevo y luego el billete H. Murmuró entrecerrando los ojos. Esto no parece correcto, déjame comprobar algo. Daniele lo observó mientras tecleaba furiosamente sus dedos. Eran un borrón. Se quedó de pie en silencio resistiendo el impulso de decir más. Dejando que el momento se desarrollara a su alrededor. La terminal seguía zumbando con vida. Anuncios resonaban en los altavoces. Del techo familias intercambiaron despedidas apresuradas y el pitido rítmico de los escáneres de equipaje cercanos llenaba el espacio, pero aquí en este mostrador el tiempo pareció ralentizarse mientras Carter se inclinaba hacia sus suposiciones. Lo siento, dijo finalmente levantando la vista con una expresión de disculpa fingida, este billete no parece válido. ¿Estás seguro de que reservaste esto a través de la aerolínea? El corazón de Daniele permaneció firme aunque su paciencia comenzó a agotarse. Había esperado pasar rápidamente por esta interacción como siempre hacía en el check-in prioritario. En cambio, se encontró en el centro de un escrutinio innecesario. Si lo reservé directamente, dijo su voz firme pero mesurada. Quizás deberías volver a comprobarlo. Carter vaciló claramente sin esperar que ella se mantuviera firme. La miró de nuevo, su mirada aguda y evaluadora antes de continuar escribiendo a regañadientes. Unos momentos después su sonrisa regresó. Lo siento señora, dijo, su tono vacilando en la condescendencia, pero voy a tener que llamar a alguien para verificar esto. ¿Tiene alguna prueba de que este boleto es suyo? El agarre de Daniele se apretó ligeramente en el asa de su maleta, pero mantuvo la compostura. Se inclinó lo suficiente para llamar la atención de Carter sin levantar la voz. El boleto es mío, dijo con firmeza, y le sugiero que esté muy seguro de cómo proceder a continuación. Carter parpadeó momentáneamente desconcertado por su tranquila autoridad, pero luego su expresión se endureció e hizo un gesto a un guardia de seguridad cercano. Daniele retrocedió un poco dejando espacio pero negándose a encogerse bajo el peso de sus suposiciones. El guardia se acercó a su presencia añadiendo otra capa a la tensión. Daniele permaneció en silencio mientras Carter explicaba la situación exagerando los detalles de una manera que la pintaba como pasajeros sospechosos cercanos. Comenzaron a darse cuenta, algunos susurrando, otros observando abiertamente. Daniele podía sentir sus ojos en ella, juicio en sus miradas, pero ella no se inmutó en su lugar. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono. Se desplazó a un número familiar y lo tocó levantando el teléfono a su oído. Hola, dijo suavemente, su tono firme pero mezclado con tranquila determinación. Soy yo, tenemos que manejar algo. Cuando terminó la llamada se giró hacia Carter, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad tranquila que lo hizo vacilar. No necesitaba decir nada más, este era solo él. Comienzo. Daniele bajó su teléfono deslizándolo de nuevo en el bolsillo de su abrigo. El guardia, que estaba cerca, se movió torpemente, claramente inseguro de cómo proceder. Sus manos flotaban cerca de su radio, sus ojos moviéndose entre Daniele y Carter como si estuviera debatiendo en silencio si esta situación justificaba una escalada. Daniele no le dio la satisfacción de romper su compostura. En su lugar, se ajustó la bufanda alrededor de su cuello con deliberada calma, su mirada firme mientras esperaba las inevitables consecuencias de su llamada telefónica. Carter, por otro lado, parecía envalentonado por la atención de la creciente multitud. Su sonrisa burlona se amplió y se apoyó casualmente contra el mostrador. Exudaba un aire de autoridad petulante. Se volvió hacia los pasajeros en la fila hablando lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar. Vean, por eso tenemos protocolos, dijo. Su voz destilaba falso profesionalismo. El check-in prioritario es un privilegio, no un derecho. No podemos dejar entrar a cualquiera sin verificar sus credenciales. Los dedos de Daniele se apretaron imperceptiblemente alrededor del asa de su maleta. Inhaló profundamente dejando que el comentario se asentara en el aire sin reaccionar. Con los años había aprendido el arte de la paciencia, la capacidad de dejar que otros se desentrañen con sus propias palabras. Una mujer en la fila vestida con un traje pantalón azul marino y sosteniendo un maletín de cuero miró a Daniele con una mezcla de simpatía e inquietud. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero dudó. En cambio, desviando la mirada hacia su teléfono,
Algunos otros se movieron incómodos intercambiando murmullos que eran lo suficientemente fuertes como para llevarse. Daniele captó fragmentos de sus susurros. Increíble, no parece que pertenezca aquí. Tal vez está fingiendo. Las palabras no eran nuevas. Eran ecos de innumerables momentos que había soportado en salas de juntas, en eventos sociales e incluso en espacios por los que había pagado generosamente para acceder. Pero hoy era diferente, hoy. Ella tenía el control, incluso si Carter y los espectadores aún no lo sabían. El leve chasquido de pasos apresurados rompió la carpa. Silencio al otro lado de la terminal. Un hombre con un traje gris oscuro se abría paso entre la multitud, su paso rápido y decidido. Su cabello entrecano estaba cuidadosamente peinado y su placa sujeta al bolsillo de su chaqueta brillaba bajo las luces fluorescentes. Las palabras gerente de operaciones del aeropuerto eran apenas visibles cuando se acercó. Los agudos ojos de Daniele captaron el ligero brillo de sudor en su frente y la rigidez en su puerta, signos de alguien que sabía que se estaba metiendo en una situación precaria. El gerente llegó al mostrador e inmediatamente se dirigió a Carter. Su voz baja pero firme. ¿Qué está pasando aquí? Carter enderezó su actitud engreída vacilando ligeramente bajo la mirada escrutadora del gerente. Hizo un gesto hacia Daniele, su tono adquiriendo un exagerado sentido de rectitud. Este pasajero estaba tratando de usar la prioridad fila de facturación con un billete sospechoso. Carter explicó que solo estaba siguiendo el procedimiento para asegurarme de que todo fuera legítimo, ¿entiendes? Por supuesto, el gerente no respondió de inmediato. En cambio se giró hacia Daniele. Su expresión cambió a una de preocupación educada. Señora, dijo su voz más suave ahora. ¿Puedo ver su billete e identificación, por favor? Daniele le entregó su portapasaporte sin decir palabra. Sus movimientos tranquilos y deliberados. El gerente lo abrió sus ojos escaneando los documentos dentro mientras leía. Su expresión cambió casi imperceptiblemente. Sus cejas se levantaron y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Miró a Daniele. Su postura se enderezó como si acabara de darse cuenta de con quién estaba hablando. La señorita Robinson, dijo, su tono ahora teñido de diferencia. Me disculpo profundamente por cualquier inconveniente que haya experimentado. La cabeza de Carter se giró hacia el gerente, la confusión nublando sus rasgos. Espere, lo que soltó. La conoce. La gerente lo ignoró concentrándose por completo en Daniele. Si me lo permite, me gustaría acompañarla personalmente al salón mientras solucionamos esto. Esta situación nunca debería haber ocurrido. Daniele inclinó ligeramente la cabeza, su expresión tranquila pero ilegible. ¿Y qué quiere decir exactamente con solucione esto?, preguntó su voz con una autoridad tranquila que hizo que el gerente se estremeciera ligeramente. Bueno, el gerente tartamudeó, vamos a realizar una revisión interna del proceso de check-in, y Daniele levantó una mano deteniéndose a mitad de la oración. Su mirada se dirigió a Carter, que ahora estaba visiblemente incómodo. Su sonrisa se había desvanecido reemplazada por un ceño fruncido mientras miraba del gerente a Daniele y viceversa. El señor Daniele incitó levantando una ceja al gerente. Bradley, respondió rápidamente Greg Bradley. Señora, bueno, señor Bradley. Daniele continuó con su tono tranquilo, me gustaría que me aclarara algo. Este es el estándar de servicio. Su personal de check-in prioritario está capacitado para brindar humillación pública, acusaciones infundadas y una absoluta falta de respeto. Bradley tragó saliva con fuerza, su cara leyendo. No, señora, absolutamente no, esto es inaceptable y le aseguro que será abordado de inmediato. Daniele dejó las palabras flotar en el aire por un momento antes de asentir ligeramente. Bien, dijo, porque odiaría pensar que este tipo de comportamiento se tolera en una aerolínea en la que he invertido tanto. Carter parpadeó abriendo la boca como para hablar, pero no las palabras salieron. El color se drenó de su rostro cuando el peso de la declaración de Daniele se hundió. Bradley, mientras tanto, parecía como si quisiera hundirse en el suelo. Les daré a ambos un momento para reflexionar sobre lo que eso significa, dijo Daniele con voz tranquila pero firme. Mientras tanto, esperaré aquí la respuesta de mi equipo. Volvió su atención a su maleta, ajustando ligeramente su posición como si no hubiera enviado ondas de choque a través de la habitación a su alrededor. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. La curiosidad y el asombro se extendieron entre los pasajeros que habían presenciado The Exchange. El teléfono de Daniele vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró el mensaje que acababa de llegar. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras lo leía.
Las ruedas que había puesto en movimiento giraban más rápido de lo que había anticipado. La tormenta apenas comenzaba. La sonrisa de Daniele se desvaneció cuando volvió a guardar su teléfono en el bolsillo de su abrigo. Su expresión volvió a su estado tranquilo y sereno. A su alrededor, el aeropuerto pareció cambiar sutilmente. La terminal, que una vez estuvo bulliciosa, ahora se sentía más tranquila a medida que los pasajeros se inclinaban para observar el drama que se desarrollaba. Algunos fingieron para desplazarse por sus teléfonos, pero sus miradas fugaces traicionaron su curiosidad, otros susurraron a los compañeros, sus palabras demasiado bajas para llegar a los oídos de Daniele, pero lo suficientemente claras en su intención. Carter ya no sonreía, estaba rígido detrás del mostrador, su confianza se erosionaba con cada segundo que pasaba. Sus dedos tamborileaban nerviosos contra la encimera pulida y su mirada se dirigió al gerente Greg Bradley, quien había comenzado a sudar visiblemente. El peso de la presencia de Daniele había cambiado la atmósfera y los dos hombres eran muy conscientes de que ya no tenían el control de la situación. Bradley se aclaró la garganta, su voz tensa mientras trataba de recuperar algo de autoridad. Señorita Robinson, comenzó vacilante. Si lo prefiere podemos trasladar esta conversación a un lugar más privado. Tal vez la sala VIP. Daniele levantó una ceja, su mirada firme. Parece ansioso por irse. Sáqueme de la vista, señor. Bradley. ¿Por qué es eso? La pregunta lo tomó por sorpresa, abrió la boca, pero no llegó una respuesta inmediata. En cambio, buscó las palabras, su incomodidad se hacía más evidente a cada segundo. ¿Está bien? Es para su comodidad, tartamudeó, y para asegurarse de que esta situación se maneje con la máxima discreción. Daniele inclinó la cabeza ligeramente estudiándolo. El silencio se extendió entre ellos denso de tensión hasta que finalmente habló. Mi comodidad no fue una preocupación cuando su empleado decidió humillarme. Frente a una multitud dijo su voz uniforme pero lo suficientemente aguda como para cortar a través de la frágil pretensión de profesionalismo al que Bradley se aferraba entonces. ¿Por qué es una prioridad ahora? El rostro de Bradley se refinó aún más y Carter se movió incómodo a su lado. Sus dedos aún se contraían contra el mostrador antes de que Bradley pudiera reunir una respuesta. El sonido distante de pasos que se acercaban atrajo la atención de todos. Los clics de zapatos lustrados contra el suelo de baldosas se hicieron más fuertes y momentos después aparecieron dos hombres con trajes a medida. Uno era alto y delgado con un aire de tranquila autoridad, el otro más bajo pero más robusto se comportaba con un comportamiento sensato. Ambos llevaban insignias prendidas en sus solapas que los marcaban como altos ejecutivos de la aerolínea. Daniele se giró ligeramente para reconocerlos. Su expresión neutral, pero sus ojos agudos. El más alto de los dos dio un paso al frente, su mano extendida para saludar a la señorita Robinson, dijo su tono cálido pero profesional. Soy Thomas Reed, vicepresidente de Relaciones con el Cliente. Mi colega aquí es David Lynn, jefe de operaciones. Recibimos su llamada y vinimos tan rápido como pudimos. Daniele le estrechó la mano brevemente, su agarre firme. Señor Reed, señor Lynn, gracias por venir. Los ejecutivos intercambiaron breves miradas tensas con Bradley, que ahora parecía como si quisiera desaparecer por completo. Carter se quedó congelado, su bravuconería anterior completamente extinguida. La mirada de Thomas Reed se dirigió a la escena que lo rodeaba, la terminal abarrotada, los susurros apagados, la tensión inconfundible que flotaba en el aire. Frunció el ceño ligeramente antes de dirigirse a Bradley. Greg, dijo en voz baja, pero firme, una palabra por favor. Bradley asintió rígidamente haciéndose a un lado con Reed. Sus voces bajaron mientras hablaban en voz baja, pero la frase ocasional llegó a los oídos de Daniele. Control de daños inaceptable, esto no puede volver a suceder. Mientras tanto, David Lynn se acercó a Daniele directamente, su expresión arrepentida. Señorita Robinson, comenzó, por favor permítame disculparme personalmente por este incidente. Este no es el estándar de servicio que nos esforzamos por brindar y le aseguro que se tomarán medidas correctivas de inmediato. Daniele lo estudió por un momento, su expresión no revelaba nada. Medidas correctivas, repitió, ¿y qué podrían esas implicar, señor Lynn? Lynn dudó claramente, inseguro de cuánta autoridad podría ejercer sin consultar a Reed. Bueno, comenzaremos con una revisión exhaustiva del proceso de facturación, dijo con cautela, y se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier miembro del personal que haya actuado de manera inapropiada. Los ojos de Daniele se dirigieron a Carter,
que estaba rígido detrás del mostrador, su rostro pálido. Es un comienzo, dijo, pero esperaré más que solo una revisión y vagas promesas de disciplina. Lynn asintió rápidamente, ansioso por plato. Por supuesto, señorita Robinson, supervisaré personalmente el proceso. Para asegurarme, fue interrumpido por el regreso de Reed. Su expresión sombría. Bradley lo seguía, sus hombros se desplomaron en derrota. Reed se dirigió a Daniele directamente, su tono firme pero deferente. Señorita Robinson, dijo, me gustaría disculparme formalmente en nombre de la aerolínea por el trato que ha recibido. Le aseguro que esto no refleja nuestros valores ni nuestro compromiso con nuestros pasajeros. Daniele asintió levemente pero no respondió de inmediato. El silencio que siguió fue pesado, salido solo por el leve zumbido de la terminal. Finalmente habló. Agradezco sus disculpas, señor Reed, dijo, pero las disculpas por sí solas no solucionarán el problema más profundo aquí. Esto no se trata solo de mí. Se trata de cómo su personal interactúa con los pasajeros que perciben como diferentes. La mandíbula de Reed se tensó y asintió. Tiene toda la razón. La señorita Robinson y yo asumimos toda la responsabilidad de garantizar que se realicen cambios para abordar estos problemas. Daniele lo estudió por un momento, su expresión se suavizó un poco. Bien, dijo, porque te pediré que cumplas eso. Volvió su atención a Carter, quien se estremeció bajo su mirada. En cuanto a él, dijo, su voz tranquila pero inquebrantable, confío en que sepas lo que hay que hacer. Los ojos de Reed se dirigieron a Carter. Su expresión se endureció, efectivo de inmediato. Dijo, su tono era frío, estás relevado de tus funciones. La boca de Carter se abrió en protesta, pero no salió ningún sonido. Su rostro era una mezcla de sorpresa e incredulidad mientras la espera de las palabras de Reed se posaba en él. Daniele no se demoró en observar su reacción, se volvió hacia Reed y Lynn, su compostura inquebrantable. Les dejaré los detalles a ustedes, dijo, pero tengan la seguridad de que seguiré con eso. Recogió su maleta, sus movimientos tan fluidos y elegante como cuando llegó. La multitud se apartó mientras se dirigía a la sala VIP. Su presencia imponía respeto sin decir una sola palabra detrás de ella. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte y el personal se apresuró a recuperar el control de la situación. Pero para Daniele, el asunto estaba lejos de terminar. Este era solo el comienzo de un cambio mucho más grande, uno que tenía la intención de ver hasta el final. La sala VIP era un mundo aparte del bullicioso caos de la terminal. El suave murmullo de las conversaciones y el tintineo apagado de los vasos llenaban el aire, un marcado contraste con la tensión anterior que Daniele había soportado. Lujosos sillones y elegantes mesas de cristal estaban dispuestas estratégicamente, ofreciendo privacidad sin aislamiento. Un camarero se acercó a ella de inmediato, inclinándose levemente mientras le ofrecía un menú, pero Daniele lo despidió con una sonrisa. Educada, no vino allí para relajarse, eligió un asiento cerca de los altos ventanales con vista a la pista, el rugido distante de los motores a reacción, un recordatorio del viaje que le esperaba desde su punto de vista. Podía ver la extensa pista donde los aviones se alineaban como soldados esperando sus órdenes. Su reflejo en el cristal era tranquilo y compuesta, pero debajo de la superficie se gestaba una tormenta. Daniele sacó su teléfono golpeándolo suavemente contra su palma mientras consideraba su siguiente movimiento. Las disculpas de los ejecutivos habían sido rápidas y pulidas, sus promesas cargadas de jerga corporativa, pero la experiencia le había enseñado a profundizar más para asegurarse de que el cambio no fuera solo una actuación fugaz para su beneficio. Abrió sus contactos desplazándose hasta que encontró el número que necesitaba. La línea sonó 2 veces antes de que una voz profunda y segura respondiera: señorita Robinson, ¿qué puedo hacer por usted? Buenos días, Nathan, dijo, su tono firme pero cortante. Necesito un informe de estado completo sobre nuestra adquisición. ¿El trato está oficialmente cerrado? Sí, señora. Nathan respondió que desde ayer los contratos están finalizados. Ahora tiene la participación mayoritaria en la aerolínea. Daniele se permitió una breve sonrisa, sentada, satisfacción parpadeando en su rostro perfecto. Necesitaré un archivo de personal actualizado, específicamente el equipo de facturación prioritaria en este aeropuerto. También quiero un resumen de cualquier queja presentada contra ellos en los últimos 12 meses. Nathan hizo una pausa, su tono se volvió cauteloso. ¿Está todo
Bien, señorita Robinson, sucedió algo, digamos. Daniele respondió, su voz agudizándose ligeramente. He visto de primera mano porque esta adquisición fue necesario. Hubo un momento de silencio en la línea, antes de que Nathan volviera a hablar, su voz firme. Entendido, tendré los archivos en una hora. Daniele terminó la llamada y puso su teléfono sobre la mesa frente a ella. Por un momento se quedó mirando la pista, su mente corriendo con planes. El incidente en el mostrador de facturación no fue solo una afrenta personal, era un síntoma de un problema mayor, uno que ahora tenía el poder de abordar, pero poder sabía que no tenía sentido sin precisión. Tendría que actuar con cuidado, asegurándose de que sus acciones enviaran un mensaje claro sin socavar las operaciones de la aerolínea. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Thomas Reed y David Lynn. Los dos ejecutivos claramente habían sido convocados al salón por su presencia, sus expresiones una mezcla de tensión y determinación. Reed llevaba una carpeta de cuero mientras Lynn sostenía una tableta, ambos preparados para lo que Daniele pudiera exigirles. A continuación, la señorita Robinson Reed comenzó, su tono deferente: gracias por permitirnos unirnos a ustedes. Queríamos actualizarlos personalmente sobre los pasos que estamos tomando para abordar la situación. Daniele hizo un gesto hacia las sillas frente a ella, su comportamiento tranquilo pero inflexible. Por favor, siéntense. Los hombres obedeció, acomodándose en las sillas con facilidad practicada. Reed abrió su carpeta sacando un informe cuidadosamente mecanografiado. Primero, quiero asegurarle que el empleado en cuestión, Carter, ha sido despedido con efecto inmediato. También hemos iniciado una revisión de nuestros protocolos de servicio al cliente para identificar cualquier brecha que pueda contribuir a incidentes como este. Daniele asintió levemente, su expresión ilegible. ¿Y qué pasa con el señor Bradley? Reed dudó, intercambiando una breve mirada con Lynn. El señor Bradley ha sido puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la revisión, dijo con cuidado. Aunque sus acciones no fueron tan atroces, creemos que es necesario evaluar su liderazgo durante este incidente. Los ojos de Daniele se entrecerraron levemente, pero no los interrumpió. Dejó que los hombres continuaran, sabiendo que el silencio a menudo incitaba a las personas a revelar más de lo que pretendían. Lynn se inclinó hacia adelante tocando su tableta. Además, estamos implementando sesiones de capacitación inmediatas para todo el personal de primera línea, centrándose en la conciencia de sesgos y la interacción con el cliente. Esto se implementará en todos los equipos de registro prioritario a nivel nacional. Por primera vez la expresión de Daniele se suavizó ligeramente. Es un comienzo, dijo, pero la capacitación por sí sola no es suficiente. La cultura no cambia con seminarios. Y Reed asintió rápidamente. Tienes toda la razón, señorita Robinson. Estaremos trabajando estrechamente con recursos humanos para asegurar que nuestros procesos de evaluación reflejen esto. Daniele se reclinó en su silla, su mirada aguda pero pensativa. Bien, porque este incidente no se trataba solo del comportamiento de un empleado, se trataba de una falla sistémica y los problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas. Reed y Lynn asintieron al unísono, sus posturas atentas como si fueran estudiantes tomando notas de un profesor. El teléfono de Daniele vibró suavemente sobre la mesa. Miró la pantalla y vio una notificación de Nathan. El archivo personal que había solicitado acababa de ser enviado. Cogió el teléfono, se desplazó por el documento con nombres, títulos, evaluaciones de desempeño y quejas practicadas, todos dispuestos en filas ordenadas mientras sus ojos escaneaban el archivo. Un nombre se destacó: Carter Miller. Su historial estaba salpicado de infracciones menores, grosería con los pasajeros, quejas de comportamiento poco profesional, pero ninguna había tenido consecuencias graves. Era un patrón familiar que Daniele había visto en innumerables organizaciones. Empleados problemáticos a los que se les permitía quedarse porque nadie quería abordar la causa raíz. Dejó el teléfono y volvió a mirar los ejecutivos. Revisaré estos archivos yo mismo, dijo. Mientras tanto, espero un informe detallado sobre cómo planean abordar no solo este incidente sino los problemas subyacentes que permitieron que sucediera. Reed asintió rápidamente, su bolígrafo volando sobre su cuaderno. Por supuesto, señorita Robinson, tendrá el informe al final del día. Daniele se permitió una pequeña sonrisa, una que casi alcanzaba sus ojos. Bien, porque a partir de ahora esto no es solo una aerolínea, es un reflejo de mí y no tolero el fracaso. El peso de sus palabras se asentó sobre la habitación y por un momento
Ni Reed ni Lynn hablaron finalmente. Reed se puso de pie ofreciendo su mano. Gracias por su paciencia, señorita Robinson, dijo. No la defraudaremos. Daniele le estrechó la mano brevemente. Confío en que no lo hará, dijo mientras los ejecutivos se iban. Daniele volvió a la ventana. Su reflejo una vez más la miraba. No estaba allí solo para resolver un solo problema, estaba allí para cambiar la narrativa, y sabía que a veces el cambio requería más que solo palabras, requería acción, precisión y un compromiso. Inquebrantable para superar la tormenta que había desatado, estaba lejos de terminar. Daniele se sentó sola en la sala VIP, el leve zumbido del aeropuerto a lo lejos, su reflejo en las amplias ventanas de vidrio, reflejaba su exterior sereno, pero detrás de su fachada tranquila había una mente trabajando constantemente en los hilos de la situación. El leve zumbido de su teléfono la desvió la atención, lo cogió y vio otro mensaje de Nathan. Eran actualizaciones concisas preparadas. Llámame cuando esté lista. Dejó el teléfono con cuidado, sus dedos apoyados en su superficie fría mientras miraba el texto. Nathan siempre había sido eficiente, una cualidad que valoraba en su círculo cerrado de asesores, pero la eficiencia era solo una pieza de la ecuación. Lo que necesitaba ahora era precisión y tal vez un toque de justicia. Daniele volvió a mirar el archivo personal, sus ojos se entrecerraron mientras escaneaban los detalles del historial laboral de Carter Miller. Su registro estaba plagado de señales de advertencia, instancias de infracciones menores que cuando se ven juntas pintaban una imagen de un empleado envalentonado por un sistema sin control. Su atención se dirigió a Greg Bradley, el gerente de operaciones del aeropuerto. Su perfil era menos condenatorio, pero igualmente revelador: años de servicio constante y sin complicaciones, sin grandes errores, pero tampoco logros significativos de liderazgo. Estaba claro que Bradley había construido su carrera yendo a lo seguro, evadiendo la responsabilidad en lugar de tomar medidas audaces. Daniele golpeó ligeramente la mesa mientras su mente reconstruía la estrategia que guiaría sus próximos movimientos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el suave sonido de pasos que se acercaban por detrás. Giró ligeramente la cabeza y vio a un camarero de pie a una distancia respetuosa. Sus manos estaban cuidadosamente entrelazadas frente a él. «Disculpe, señora», dijo en voz baja. «Noté que no ha pedido nada. ¿Puedo traerle algo de beber? Quizás un café o un té». Daniele dudó por un momento y luego asintió levemente. «Un té verde, por favor, sin azúcar, de inmediato». El camarero respondió con una ligera reverencia antes de retirarse. Cuando el camarero desapareció, Daniele se reclinó en su silla. Su mente se desvió momentáneamente hacia los eventos de la mañana, el rostro burlón de Carter, los murmullos de juicio de los espectadores y los torpes intentos de Bradley por controlar los daños. Todo había sido familiar de una manera agotadora, pero hoy no solo había sido una pasajera, sujeta a sus prejuicios, hoy había sido una observadora, una analista y, lo más importante, la mujer que sostenía las riendas. Llegó su té. Momentos después, el delicado aroma que emanaba de la taza cuando el camarero la colocó suavemente frente a ella, Daniele murmuró un suave gracias, tomándose un momento para saborear el calor de la taza en sus manos antes de tomar un sorbo. La amargura del té la tranquilizó, agudizando su enfoque mientras se preparaba para el siguiente paso. Con mano firme, marcó el número de Nathan. «La señorita Robinson», él respondió rápidamente, su voz clara y profesional. «He revisado los archivos», dijo. Daniele, su tono mesurado: «Necesito una aclaración sobre algo. Las evaluaciones de desempeño de Carter Miller, quien las firmó». Hubo una breve pausa mientras Nathan consultaba sus notas. «La mayoría fueron aprobadas por Greg Bradley», respondió. Parece que minimizó varias de las quejas, categorizándolas como incidentes menores que no ameritaban más acciones. Daniele asintió para sí misma. Sus sospechas se confirmaron. «¿Y qué hay del historial de Bradley? ¿Algún patrón que deba saber?» Bradley ha estado en la empresa durante más de una década. Nathan dijo que no hay incidentes importantes, pero tampoco logros destacados. Ha sido eficaz en mantener el status quo, lo que podría explicar por qué ha pasado por alto problemas como este. Los dedos de Daniele tamborilearon ligeramente.
Sobre la mesa mientras consideraba la implicación quiero un informe completo sobre su manejo de las quejas del personal en los últimos 5 años, dijo específicamente con qué frecuencia ha tomado medidas versus con qué frecuencia ha desviado la responsabilidad. Entendido. Nathan respondió lo tendré listo para ti en breve. Daniele terminó la llamada y dejó el teléfono. Su mente ya estaba trabajando en los ángulos. El patrón estaba claro. La renuencia de Bradley a actuar había creado un entorno donde los empleados como Carter se sentían intocables, que la cultura tenía que cambiar y comenzaría con la responsabilidad en todos los niveles. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos que se acercaban una vez más. Esta vez eran Thomas Reed y David Lynn, su expresión un poco más serena que antes, pero aún teñida de inquietud. Reed llevaba otra carpeta mientras Lynn agarraba su tableta omnipresente. La señorita Robinson. Reed comenzó cuando llegaron a su mesa. Gracias por reunirse con nosotros nuevamente. Hemos preparado información adicional para su revisión. Daniele les hizo un gesto para que se sentaran. Su comportamiento tranquilo e inquebrantable. Déjame escucharlo, dijo Reed. Abrió la carpeta revelando una pila de documentos cuidadosamente escritos. Después de nuestra conversación anterior hemos llevado a cabo una revisión preliminar del equipo de facturación prioritaria en este aeropuerto. Hemos identificado varias áreas de preocupación, incluidas las brechas en la capacitación y la supervisión. Lynn se inclinó hacia adelante tocando su tableta para abrir un cuadro. También hemos recopilado datos sobre las quejas de los pasajeros específicas de esta ubicación. Agregó que la tendencia sugiere un patrón de calidad de servicio inconsistente, particularmente entre el personal más nuevo. Daniele escuchó en silencio, su mirada cambiando entre los dos hombres. Mientras hablaban, cuando terminaron se reclinó en su silla, su expresión pensativa. Estos datos confirman lo que ya sospechaba, dijo, pero abordar los síntomas no es suficiente. Necesitamos profundizar y abordar las causas fundamentales. Reed asintió rápidamente, su bolígrafo suspendido sobre su cuaderno. ¿Qué propone? Señorita Robinson. Daniele tomó un sorbo de té antes de responder. Primero, quiero una auditoría completa de todos los equipos de facturación prioritaria en toda la red. No solo métricas de rendimiento, quiero comentarios cualitativos de los pasajeros, encuestas anónimas de los empleados y un análisis de cómo se manejan las quejas. Reed garabateó furiosamente mientras Lynn asintió con la cabeza. En segundo lugar, Daniele continuó, necesitamos reevaluar la estructura de liderazgo en esta ubicación. La inacción de Bradley ha contribuido a la cultura actual y eso es inaceptable. Espero un plan detallado para reemplazar o volver a capacitar al liderazgo para garantizar la rendición de cuentas en el futuro. Reed miró a Lynn y luego volvió a mirar a Daniele. Vamos a empezar con eso de inmediato, dijo. La mirada de Daniele se agudizó. Ed, no te equivoques, dijo con voz firme. No se trata de control de daños, se trata de transformación. No me interesan las soluciones superficiales. Quiero un cambio duradero y lo estaré observando de cerca para asegurarme de que suceda. El peso de sus palabras quedó en el aire y por un momento ni Reed ni Lynn hablaron. Finalmente, Reed asintió con la cabeza. Su expresión era de firmeza. Entendemos, señorita Robinson. Dijo que tiene todo nuestro compromiso. Daniele ofreció una leve sonrisa. Sus ojos brillaban con determinación. Bien, dijo, porque el fracaso no es una opción. Mientras los hombres se iban a comenzar su trabajo, Daniele volvió a su té. La leve amargura, un recordatorio de los desafíos que se avecinaban. El cambio no sería fácil, pero estaba lista para la pelea. El ajuste de cuentas había comenzado y Daniele Robinson apenas estaba comenzando. El salón se había quedado en silencio hasta que la prisa del mediodía se convirtió en una pausa a medida que los pasajeros se filtraban a sus respectivos puertas. El sol brillaba a través de las amplias ventanas, proyectando largas sombras doradas sobre el suelo alfombrado. Daniele permaneció sentada junto a la ventana, sus manos descansaban ligeramente sobre la mesa. Su té permanecía intacto ahora. El líquido, una vez cálido, se enfriaba a temperatura ambiente, pero su mente estaba lejos de estar inactiva. Tomó su teléfono de nuevo, el tenue resplandor de la pantalla iluminando su expresión concentrada. El último correo electrónico de Nathan la esperaba, marcado por la línea de asunto análisis solicitado Bradley y equipo tendencias. Daniele lo abrió, sus ojos escaneando el contenido detallado con una eficiencia practicada. El informe era exhaustivo, desglosando
Cada queja, cada incidente y cada decisión o falta de ella tomada bajo la supervisión de Bradley, un patrón surgió rápidamente como Dan. Había anticipado la tendencia de Bradley a evitar la confrontación, estaba bien documentada su estilo de liderazgo marcado por una preferencia por mantener el nivel superficial, armonía en lugar de abordar problemas subyacentes. Las quejas sobre Carter Miller habían sido desestimadas o minimizadas varias veces, cada instancia envalentonando aún más su comportamiento. Danielle negó con la cabeza ligeramente, un destello de frustración cruzando sus rasgos, golpeó su teléfono marcando a Nathan una vez. Más respondió en el segundo timbre, su voz firme como siempre. Señorita Robinson, Nathan dijo, su tono bajo y reflexivo. El informe es exhaustivo pero también condenatorio. La negligencia de Bradley ha cultivado una cultura de complacencia. Necesitamos una estrategia para asegurar que esto no suceda en otros lugares. Nathan no dudó, entendió. Trabajaré en un plan para implementar medidas de responsabilidad más estrictas en todos los roles de liderazgo. Le gustaría que incluyera pautas para escalar quejas no resueltas directamente a la corporación. Sí, respondió Danielle, y asegúrese de que esas escaladas estén vinculadas a consecuencias mensurables. Si un gerente elige ignorar un problema, sabrá exactamente lo que está en juego. Considérelo hecho, dijo Nathan. Danielle terminó la llamada y volvió a colgar el teléfono. Su reflejo en la ventana la miró fijamente, su exterior tranquilo, enmascarando la tormenta de pensamientos que se arremolinaban debajo. Ella no estaba enojada, la ira era demasiado fugaz. Demasiado incontrolable. Lo que sentía era una tranquila resolución latente. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un suave golpe en el borde de la puerta abierta del salón. Danielle giró la cabeza para ver a una mujer con un elegante traje azul marino parada allí, su postura recta pero no rígida, su cabello oscuro estaba atado cuidadosamente en la nuca y su expresión tenía una mezcla de profesionalismo y curiosidad. Señorita Robinson, dijo la mujer dando un paso adelante ligeramente, mi nombre es Amanda Lee, soy del departamento legal de la aerolínea. Me pidieron que brindara apoyo con cualquier problema que pudiera surgir durante su visita. Danielle la estudió por un momento, notando la forma en que las manos de Amanda descansaban tranquilamente a sus costados y la ligera inclinación de su cabeza que sugería atención. Hizo un gesto hacia el asiento frente a ella. Por favor, tome asiento. Amanda se sentó cruzando sus manos cuidadosamente en su regazo. Aplicación, entiendo que ha habido un incidente esta mañana, comenzó, su tono mesurado. Quiero asegurarle que tomamos estos asuntos muy en serio. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor no dude en hacérmelo saber. Los ojos de Danielle se entrecerraron ligeramente, no con sospecha sino con evaluación. Las palabras de Amanda fueron cuidadosamente elegidas, pero había una sinceridad en su tono que llamó la atención de Danielle. ¿Cuánto tiempo lleva en la aerolínea, señorita Lee? Danielle preguntó. Poco más de 5 años. Amanda respondió, he trabajado principalmente en cumplimiento y gobierno corporativo. ¿Y cuál es su evaluación de la cultura actual de la empresa? La pregunta de Danielle fue directa, su mirada firme. Amanda dudó por solo una fracción de segundo. Su profesionalismo inquebrantable. La compañía tiene fuertes valores fundamentales, dijo con cuidado, pero siempre hay espacio para mejorar, particularmente cuando se trata de consistencia en la implementación de esos valores en todos los niveles. Danielle se permitió una leve sonrisa, una respuesta diplomática, dijo, pero no una inexacta. La postura de Amanda se relajó un poco, aunque su enfoque no vaciló. Sí. ¿Puedo preguntarle, señorita Robinson, cuáles son sus prioridades a medida que avanzamos desde este incidente? Danielle se reclinó en su silla, su expresión contemplativa. Mi prioridad, dijo lentamente, es asegurar que esta aerolínea se convierta en un modelo de excelencia, no solo en servicio sino en integridad. Eso significa abordar no solo los síntomas de problemas sistémicos sino sus causas fundamentales. Amanda asintió con los ojos pensativos. Puedo ayudar con eso, dijo simplemente. Danielle levantó una ceja intrigada. Como es que he trabajado de cerca con el equipo de cumplimiento en varias iniciativas. Amanda explicó. Si está buscando revisar los procesos y responsabilizar al liderazgo, puedo brindar información sobre dónde están las brechas y cómo cerrarlas. Danielle la estudió por un largo momento, su mente sopesando el potencial. La confianza de Amanda era tranquila pero innegable y la voluntad de involucrarse directamente sugería un nivel de competencia que Danielle encontró refrescante. Muy bien, Danielle dijo finalmente, confiaré en ti para asegurar que este proceso sea tan minucioso como debe ser. Amanda inclinó ligeramente la cabeza, una leve sonrisa rozando sus labios. No te decepcionará, señorita Robinson. Cuando Amanda dejó la mesa, Danielle se volvió hacia la ventana, su reflejo ahora se unió a la silueta de los aviones rodando por la pista. El cambio se
Avecinaba no solo para la aerolínea sino para todos dentro de ella, y Danielle Robinson como siempre estaba lista para liderar el camino. Danielle permaneció sentada un rato más después de que Amanda se fuera, dejando que la tranquilidad del salón se asentara a su alrededor. La luz del sol había cambiado, bañando el espacio en un resplandor más cálido a medida que avanzaba el día. Afuera, los movimientos distantes de aviones y carros de equipaje servían como recordatorio de la máquina que ahora estaba al mando. Vasta, intrincada y poderosa, pero incluso la máquina más robusta que conocía era tan efectiva como su eslabón más débil. Su teléfono vibró suavemente contra la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Nathan: reunión informativa ejecutiva programada para las 3 de la tarde. Recomendaciones adjuntas: avísenme si se necesitan ajustes. Danielle abrió el archivo adjunto, desplazándose por el documento que había preparado. Como siempre, su trabajo era meticuloso. Las recomendaciones estaban estructuradas en 3 fases: acciones correctivas inmediatas, reestructuración a corto plazo y cambios culturales a largo plazo. Escaneó las viñetas asintiendo para sí misma mientras leía. Nathan entendió bien su visión, pero siempre había matices que abordar. Se reclinó en su silla contemplando las próximas horas. La sesión informativa sería fundamental no solo para abordar las consecuencias del incidente de la mañana, sino también para establecer el tono de su liderazgo. No se trataba solo de hacer promesas o emitir disculpas, se trataba de establecer un plan para la transformación, y la transformación ella sabía que requería precisión y paciencia. Danielle empujó la puerta para abrirla con una gracia mesurada. El sonido de sus bisagras silenció el bajo murmullo de la conversación. Todos los ojos se volvieron hacia ella cuando entró. Su presencia dominando la sala sin decir palabra. Colocó su cuaderno encuadernado en cuero sobre la mesa y tomó asiento a la cabecera, sus movimientos deliberados y sin prisas. Gracias a todos por estar aquí. Danielle comenzó, su voz firme y firme. El incidente de esta mañana era inaceptable, no solo por cómo me trataron, sino por lo que reveló sobre los problemas más profundos dentro de esta organización. No estamos aquí para discutir el control de daños, estamos aquí para discutir la transformación. Dejó que las palabras se asentaran, viendo cómo el peso de su declaración se registraba en sus rostros. Reed se movió ligeramente en su asiento, su bolígrafo suspendido sobre su cuaderno. Bradley evitó su mirada, sus dedos golpeando nerviosamente el borde de la mesa. Danielle volvió su atención a Nathan, que estaba sentado a su derecha. Nathan nos guía a través de las recomendaciones. Nathan asintió de pie mientras hacía clic en un botón en la tableta frente a la pantalla al frente de la sala. Se iluminó con la primera diapositiva de una presentación titulada Plan de Responsabilidad Operativa y Transformación Cultural. El plan se divide en 3 fases. Nathan comenzó, su tono nítido y autoritario. La fase 1 aborda acciones correctivas inmediatas. Esto incluye una revisión integral de todos los equipos de registro prioritarios a nivel nacional, enfocándose en métricas de desempeño, historiales de quejas y comentarios de los clientes. Cualquier empleado con patrones consistentes de mala conducta o bajo rendimiento estará sujeto a una reevaluación que puede incluir el despido. La mirada de Danielle se dirigió brevemente a Bradley, que ahora estaba mirando fijamente la mesa. La implicación de las palabras de Nathan fueron claras: nadie estaría exento del escrutinio. Fase 2. Nathan continuó enfocándose en la reestructuración a corto plazo. Esto implica implementar nuevos programas de capacitación de liderazgo, revisar los protocolos de interacción con el cliente y establecer procedimientos claros de escalada para quejas no resueltas. Además, todos los gerentes deberán someterse a una capacitación obligatoria de concientización sobre sesgos. Danielle intervino suavemente, su voz tenía una nota de finalidad: que la capacitación no será una sesión única, será parte de un compromiso continuo con la excelencia. No se trata de marcar casillas, se trata de crear una cultura que priorice el respeto y la responsabilidad. Nathan asintió, pasando a la diapositiva final. La fase 3 aborda los cambios culturales a largo plazo. Esto incluye la creación de un grupo de trabajo interno para monitorear el cumplimiento y supervisar la implementación de nuevas políticas. También establecerá canales de denuncia anónimos para empoderar a los empleados a hablar sin temor a represalias. Cuando Nathan terminó, la sala quedó en silencio. El peso del plan se asentó sobre los ejecutivos como una fuerza tangible. Danielle dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de hablar. Esto no es solo una estrategia, dijo. Su tono era tranquilo pero decidido.
Es un compromiso. Un compromiso con cada pasajero que nos confía su viaje, es un compromiso con cada empleado que merece un lugar de trabajo basado en el respeto y la integridad, y lo más importante, un compromiso para garantizar que esta aerolínea refleje los valores que decimos defender. Reed asintió lentamente con expresión pensativa. Es un plan ambicioso, dijo, pero es necesario. Lo es. Daniel estuvo de acuerdo. Y no es negociable. Dirigió su atención a Bradley, que había permanecido en silencio durante toda la presentación. Señor Bradley, dijo su voz cortando la tensión como una cuchilla. Usted ha estado en su puesto durante más de una década. Dígame qué ha hecho para abordar estos problemas durante su mandato. Bradley cambió de postura, incómodo su rostro. Renang, señorita Robinson, bueno. Siempre he tratado de mantener una operación fluida. Las quejas se manejaban a medida que surgían y Daniele levantó una mano. Silenciándolo. Las operaciones fluidas no significan ignorar los problemas, dijo, su tono agudo pero mesurado. Su trabajo no es evitar el conflicto, es abordarlo. Eso es lo que requiere el liderazgo. Bradley tragó saliva asintiendo en silencio. Espero su total cooperación durante esta transición. Daniele continuó, pero no se equivoquen, su puesto está bajo revisión como el de todos los demás en esta sala. Responsabilidad comienza en la cima. La sala estaba en silencio otra vez, el peso de sus palabras presionándolos. Daniele se inclinó ligeramente hacia atrás, su expresión tranquila pero inquebrantable. Este es el comienzo de una nueva era para esta aerolínea, dijo, y espero que cada uno de ustedes esté a la altura de las circunstancias. El fracaso no es una opción. Con eso cerró su cuaderno y se puso de pie señalando el final de la reunión mientras salía de la sala. El sonido de sus tacones resonó por el pasillo, cada paso un recordatorio de la determinación implacable que llevaba. Los primeros pasos se habían dado, la base estaba puesta, ahora el verdadero trabajo comenzaría. El zumbido del motor era constante mientras Daniel se reclinaba en su asiento de primera clase, la cabina tenuemente iluminada para el vuelo de la tarde. La reunión anterior había ido como se esperaba, con promesas de cumplimiento y dedicación del equipo, pero sabía que la verdadera prueba vendría en las siguientes semanas, cuando las políticas que había ordenado comenzaran a repercutir en las operaciones de la aerolínea. Este vuelo no era solo otra etapa de su viaje, fue deliberado. Había elegido esta ruta, una transcontinental de alto perfil, porque era conocida por su servicio de lujo y su trasfondo de derecho entre cierto personal y pasajeros. Si había algún lugar donde la vieja cultura de la aerolínea pudiera asomar la cabeza, sería aquí. La azafata se acercó a su asiento con gracia practicada, su uniforme impecable y su sonrisa pulida. Señorita Robinson, dijo suavemente, ¿puedo traerle una bebida antes del despegue? Daniele la estudió por un momento, notando la meticulosa atención a los detalles en su presentación. Sonrió levemente. Solo agua, gracias. La azafata asintió y se alejó, sus movimientos suaves y precisos. La mirada de Daniele la siguió brevemente antes de volver a la ventana. Debajo del aeropuerto la luz se extendía infinitamente, pequeños faros de actividad contra él. Paisaje oscuro. Bebió el agua que pronto llegó. Sus pensamientos derivaron hacia la estrategia por delante mientras el vuelo ascendía. Daniele no pudo evitar observar la dinámica en la cabina. La primera clase estaba casi llena, sus pasajeros una mezcla de ejecutivos de negocios bien vestidos, viajeros de placer y la celebridad ocasional. La asistencia se movía sin problemas entre ellos, ofreciendo champán y bocadillos antes de la cena. En su mayor parte las interacciones eran profesionales, pero había momentos pequeños, momentos casi imperceptibles, donde los viejos hábitos persistían. Al otro lado del pasillo, un hombre de mediana edad con un traje a medida chasqueó los dedos con impaciencia, llamando a un asistente con el tipo de derecho casual que hizo que la mandíbula de Daniele se apretara. El asistente dudó. Su sonrisa vaciló ligeramente antes de apresurarse. El hombre se inclinó hacia atrás. Su tono fue cortante mientras hacía un comentario casual sobre la temperatura de su bebida. La mirada de Daniele se detuvo en la interacción. Su expresión era neutral, pero sus pensamientos. Momentos agudos como estos no eran aislados, eran parte de un ecosistema más amplio, uno que permitía que los desequilibrios sutiles de poder florecieran sin control. Tomó nota mental de revisar los materiales de capacitación. Nathan se estaba preparando. La conciencia de sesgo no se trataba solo de discriminación abierta, se trataba de abordar las sutilezas, las microagresiones que podían erosionar los cimientos del respeto que estaba tratando de construir. A mitad del vuelo, la atmósfera cambió. El servicio de cena estaba en marcha.
El tintineo de los cubiertos y los suaves murmullos de conversación llenaban la cabina. Daniele estaba a mitad de su comida cuando notó otra interacción que llamó su atención. Una mujer negra más joven sentada unas filas detrás de ella estaba hablando en voz baja con un asistente. La expresión de la mujer era educada pero firme. Sus gestos indicaban algo. Tipo de desacuerdo. Daniele no podía oír las palabras pero podía ver la tensión en la postura de la azafata. El comportamiento de la mujer no era agresivo pero la azafata parecía defensiva. Su respuesta es brusca y apresurada. No pasó mucho tiempo antes de que otra azafata se uniera a ella. Su presencia disipó un poco la situación aunque la incomodidad subyacente permaneció esa noche. Daniele reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Lo que había comenzado como un momento de humillación personal se había convertido en una misión mucho más grande que ella misma. Se había enfrentado a resistencia, escepticismo y momentos de duda, pero había afrontado cada desafío con la misma determinación que la había impulsado a lo largo de su carrera. No se trataba solo de una aerolínea o un incidente, se trataba de lo que podía pasar cuando alguien se negaba a aceptar el status quo, cuando exigían más de las personas y los sistemas que los rodeaban. Daniele sabía que el trabajo no había terminado. La transformación no era un destino, era un proceso, uno que requería vigilancia y cuidado constantes. Pero mientras miraba el horizonte desde su suite de hotel, las luces de la ciudad centelleando abajo, se permitió un momento de satisfacción. La tormenta que había enfrentado ese día en el mostrador de facturación había sido el catalizador de algo mucho más grande que un solo acto de justicia. Había desencadenado un movimiento que se extendería mucho más allá de las paredes de la aerolínea. Daniele Robinson se reclinó en su silla. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa confiada. El futuro no solo era brillante, era suyo para moldearlo y estaba lista y, así, las tornas cambiaron. Lo que comenzó como un acto de falta de respeto se convirtió en una poderosa lección de humildad y justicia. Daniele Robinson no solo se defendió a sí misma, usó su influencia para crear un cambio duradero, demostrando que el verdadero poder radica en actuar cuando más importa. Si esta historia te inspiró o te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides presionar el botón suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tengo muchas más historias llenas de giros, lecciones y momentos inolvidables que se avecinan. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.